Buenas noches, mi nombre es Marian Mesa y yo les voy a hablar un poco sobre la Unión Europea. Primero, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Esta es una asociación política y económica única en el mundo, formada por 28 países. Su sede está en Bruselas desde hace 60 años y es ahí donde viven muchos de los funcionarios y responsables de la asociación. Ahora, durante la presentación hablaremos sobre la historia de la Unión Europea, sobre sus países miembros, algunos datos económicos y demográficos, algunos organismos e instituciones regulatorios o reguladores de la Unión Europea y, por último, los retos actuales a los que se enfrenta la Unión Europea. Hablemos un poco sobre cómo se creó la Unión Europea. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes conflictos entre vecinos que había propiciado la Segunda Guerra Mundial. Es en la época de 1945 a 1959 y es en los años 50 donde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se une y es el primer paso a una unión económica y política de países europeos para lograr una paz duradera. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, o el Mercado Común. Es en 1960 a 1969 cuando comienza una etapa de crecimiento económico, porque los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que de este modo todo el mundo tenga suficiente para comer o para satisfacer sus necesidades básicas. A la década de los 70 se le llama una comunidad creciente, porque es cuando se lleva a cabo la primera ampliación de la Unión Europea. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran a la Unión Europea. La política regional en este entonces de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en zonas más pobres. Y en la década también de 1970 se intensifica la lucha contra la contaminación. Y es cuando comienzan a haber más conciencia sobre el medio ambiente. En 1980 a 1989 se le llama el rostro cambiante de Europa. Y esto es porque el 9 de noviembre de 1989 se produce un cambio político muy importante cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias, la del este y la del oeste. Y esto lleva a su unificación en octubre de 1990. Además, en el 86 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, y que da así origen al mercado único. En 1993 culmina la creación del mercado único con las cuatro libertades: la de mercancías, servicios, personas y capitales. La década de 1990 es también la de dos tratados: el Tratado de la Unión Europea en 1990 y en 1993 el de Ámsterdam. Del 2000 al 2009 se le llama la época de expansión, porque el euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países la adoptan durante esta década. En 2004, 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea, seguidos por Bulgaria y Rumanía en 2007. Las divisiones europeas entre la Europa del Este y la del Oeste se dan por zanjadas definitivamente. Ahora pasaremos a la incorporación de los países miembros. Los primeros que se unieron a la Unión Europea fue el 1 de enero de 1958 y fueron Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda. Después, en el 73, se le unieron Dinamarca, Irlanda, Reino Unido; en el 81 Grecia y en el 86 Portugal y España.
En el 95 tenemos a Austria, Finlandia y Suecia. Y en el 2004 se le une Chipre, República Checa y Estonia. Como podemos darnos cuenta, en el 2004 fue un año de incorporaciones, al que se le une Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia. En el 2007 se le unen Bulgaria, Rumanía y en el 2013 Croacia, formando así los 28 países miembros de la Unión Europea. Ya que la Unión Europea es una potencia económica, es importante mencionar que su Producto Interno Bruto es de 15.3 billones de euros. Además, en el ámbito de energía y medio ambiente, el 50% de su energía es exportada a otros países. Y a pesar de solo ser 6.9% de la población mundial, tiene el 15.6% de importaciones y exportaciones mundiales. A continuación les muestro una gráfica sobre el porcentaje de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables. Y estos son los países que conforman la Unión Europea. Aquí tenemos algunas de las instituciones y organismos que conforman la Unión Europea. Entre ellas están el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Comité Económico y Social Europeo. Por último, me gustaría mencionarles algunos de los retos actuales a los que se enfrenta la Unión Europea, entre ellos superar la crisis del euro. Después tenemos la soberanía nacional versus la integración, ya que si bien es importante que cada país se sienta orgulloso de sí mismo, que exista cierto nacionalismo en el país, pero también debe haber una integración entre todos los países de la Unión Europea. Es por eso que es importante para la Unión Europea encontrar este equilibrio. Además, tenemos la transformación del Banco Central Europeo, que con los años y con la economía va evolucionando. También tenemos progresar en políticas sociales, la confianza y cooperación entre países, que es muy importante para que la Unión Europea siga triunfando y siga manteniéndose como una asociación política y económicamente importante. Y sobre todo también mejorar la política exterior de la Unión Europea para que pueda tener mejor relación con otros países. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo y aquí están las referencias que utilicé para mi presentación.